Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la casa del Señor un día más. Y como siempre, para poder ir a ver el texto bíblico, la palabra del Señor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en esta oportunidad desde el versículo 3 hasta el versículo 5, pero voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5 para que rememoremos un poquito lo que ya iniciamos hace 2 semanas atrás, por lo menos a modo de lectura. La primera carta del apóstol Pedro, Primera de Pedro, capítulo 1, leo desde el versículo 1 hasta el versículo 5 en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Padre nuestro, gracias le damos por una nueva oportunidad, por una nueva, Señor, vida, salud que usted nos ha regalado para poder disfrutar este tiempo extraordinario delante de su presencia. Le rogamos, como siempre, que usted pueda venir a trabajar en cada uno de nuestros corazones, en mi propia vida, de tal manera de ser el parlante de la enseñanza que usted tiene en la Biblia. Gracias, nuestro Padre Celestial, que ningún elemento que nos distraiga nos robe la semilla de su palabra. Solamente estemos en una santa contemplación de su persona y de su palabra. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace 2 domingos atrás, hermanos, iniciamos esta preciosa nueva carta universal del apóstol Pedro y ocupamos buena parte de nuestro culto, de nuestra reunión en aquella oportunidad para hablar algunos detalles de la personalidad del apóstol Pedro. Aunque notamos que él era un rústico pescador, tal vez como de manera despreciativa le decían también los religiosos de la época del vulgo. Sin embargo, cuando uno se adentra a la Escritura, puede notar que aunque tengamos poca preparación, aunque no seamos ilustrados, sapientes en grandes estudios bíblicos y teológicos, pero cuando el creyente se entrega en las manos del Señor, Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Porque realmente es extraordinario
que de la pluma de este apóstol de Jesucristo, uno de los apóstoles del Señor, que fueron 12, emanen estas palabras que lo único que nosotros podemos notar que es la inspiración del Espíritu Santo. Y ya los primeros 2 versos no podemos retroceder a esos preciosos versos, pero ya nos hablaron de algo extraordinario de lo que Dios hace en la vida de una persona que, siendo iluminados por el Espíritu Santo y llevados a la fe y respondiendo a esa fe salvífica, la persona viene a la salvación del Señor. Y en esa salvación nosotros notamos que es tan poderosa, que es tan excepcional, que es tan segura, porque trabaja todo el ser de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso ya nosotros lo vimos la semana antepasada. Y después del saludo inicial, ahora el apóstol Pedro va de alguna manera a entrar a hacer una doxología, una exclamación de gratitud a la presencia del Señor por las múltiples bendiciones que Dios otorga a los creyentes. Y esas múltiples bendiciones que Dios otorga a los creyentes, las vamos a revisar acá en el texto bíblico, tienen que ver por su grande misericordia. La gran misericordia del Señor en el momento que Él aparece en nuestras vidas, en nuestros corazones, y trae el regalo de la salvación. Nosotros, hermanos, e iniciando nuestra vida con Él, somos llenos de estas múltiples bendiciones de parte del Señor. Y acá en este texto bíblico va a desarrollar en estos cortos versos de la Escritura, pero llenos de enseñanza, en el versículo 3, 4 y 5, estas bendiciones que el Señor otorga a los creyentes. Y el versículo 3, hermanos, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos una primera expresión. Y la primera es que él dice, el apóstol Pedro: bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí cabe rápidamente una pregunta respecto de bendecir. Y nos preguntamos: ¿podemos bendecir a Dios? ¿Acaso, esa es una primera pregunta, podemos bendecir a Dios? Pero la segunda pregunta es: ¿acaso no es Dios quien nos bendice? Ahí hay 2 preguntas muy importantes que nosotros debemos dilucidar respecto al texto bíblico, a la palabra que tenemos acá enfrente, porque dice Pedro: bendito. Entonces, ¿podemos bendecir a Dios? ¿Acaso no es Dios quien nos bendice? Bueno, cuando Dios bendice, bendecir es siempre bien dar, bien dar. Entonces, hay 2 particularidades en la bendición.
una bendición que viene desde arriba hacia abajo y una bendición que va desde acá abajo hacia arriba. Ahora, la diferencia que en este bien dar, como es la Escritura, bendecir, decir bien, es que cuando Dios nos bendice, siempre a través de la bendición de Dios, viene algo aparejado para nosotros. Viene algo que va a ser una realidad en nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros bendecimos, lo hacemos solamente en el sentido de alabanza, que es justamente lo que Pedro está haciendo, está bendiciendo a Dios. ¿Pero por qué lo está bendiciendo? Porque Dios en su grande misericordia se ha volcado sobre nuestras vidas y ha traído como consecuencia sobre nosotros su salvación. Entonces hay una diferencia muy importante, porque la bendición de nosotros es solamente una bendición de alabanza, porque nosotros no podemos darle nada al Señor. Sin embargo, Él en su bendición nos da todo. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, nosotros podemos tener muy buena palabra de bendición hacia los demás, pero esa palabra trata como de alguna manera de inclinar el corazón de Dios para que esa bendición que estamos impartiendo a alguien sea una realidad. Por ejemplo, mi amada hermana, que el Señor te bendiga con salud. Pero le estamos diciendo solamente una palabra, esperando que esa palabra sea tomada por el Señor y le regale la salud. Entonces, aquí, hermano, es un elemento que tenemos que considerar, pero que no nos deja exento a cada uno de nosotros de, aunque sea a modo de alabanza y no poder ir más allá en la bendición, sobre todo nosotros podamos estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Que nuestra boca siempre se llene de la bendición, tal como Pedro en esta oportunidad está diciendo. Y ahora está bendiciendo a Dios y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora notamos que no solamente Él está diciendo bendito sea Dios, sino que hace una aclaración, que está dirigiendo esta bendición a Dios, que se ha revelado como Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que con claridad total dice el texto bíblico. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo y bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es muy importante aquí hacer algunas aclaraciones, porque rápidamente las sectas pueden tomar este verso de la Escritura para atacar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, para atacar que nuestro Señor Jesucristo no es Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado, porque rápidamente aparecen estas sectas que nos dicen que Jesucristo tuvo un Dios, que el Dios de los cielos, y que también tuvo un Padre, que el Dios de los cielos. Entonces, rápidamente las sectas podrían venir en contra de la fe escritural de la palabra del Señor para atacar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo primero, y que muchos hermanos de esta congregación ya lo saben, decir
que dentro del ser de Dios, subsisten tres personas en una unidad perfecta, en una eterna, ¿no es cierto?, unidad indisoluble, uno llamado Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Una pluralidad de personas. Sin embargo, un solo Dios perfecto en unidad, perfecto en eternidad, perfecto en poder, perfecto en soberanía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ninguno de ellos en esta gloriosa Trinidad tiene un valor más alto. Ninguno de ellos tiene una capacidad mayor que el otro, sino que esta pluralidad de personas forman esta unidad perfecta, el ser de Dios que se ha manifestado en tres personas. Ahora, podríamos poner un ejemplo sencillo respecto a nuestra misma y propia persona, que nosotros sabemos nuestra composición, estamos compuestos por algo exterior, externo, nuestro cuerpo, pero interiormente tenemos nuestro cuerpo y nuestra alma que forman parte del ser interior. Sin embargo, estos tres elementos de nuestro ser confluyen para que aparezca una persona, para que seamos una sola unidad y nosotros no andamos separados, el cuerpo anda por una parte, el alma anda por otra, el espíritu por otra, somos una sola unidad. De la misma manera Dios, pero dentro del ser de Dios, cada uno de los integrantes de la Trinidad, ellos, ¿no es cierto?, han decidido tener diferentes funciones. Y en la esfera de la Trinidad, ahí está el Dios el Hijo, que de pronto entra también a este mundo a través del nacimiento virginal, a través de la encarnación, para hacerse uno igual a nosotros, como dice la Escritura, Emmanuel. El Emmanuel, el que se ha hecho uno igual a nosotros, tomando nuestra naturaleza, pero sin pecado. Y cuando Él entra en la naturaleza nuestra, en nuestro tiempo, se mete a nuestro cronos y participa de los elementos de nuestra propia, ¿no es cierto?, naturaleza humana, en aquella oportunidad lo hace entrando con sus dos naturalezas, la divina y la humana. Y ahí tenemos el título que le da la Biblia a nuestro Señor cuando dice que Él se llama Jesucristo. El nombre Jesús es el nombre del hombre, sin embargo Cristo es el nombre del Mesías, hermanos, del Señor. Entonces, cuando aquí la Escritura lo dice, el título está mostrando esta filiación que hay en el seno de la Trinidad. Y cuando uno empieza a leer al apóstol Pedro, recordemos que el apóstol Pedro tiene poca cultura de conocimiento, pero el Espíritu Santo lo eleva a un nivel tan alto de conocimiento. Él siempre, o en la mayor parte que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, lo está vinculando en el área de la deidad, no en el área del seno virginal o de la encarnación. Y ya lo vimos la semana pasada respecto a la salvación, donde aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, esta gloriosa Trinidad trabajando en la vida de los creyentes. Entonces, cuando Él entra en la esfera humana, el título
que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo, puntualiza la condición humana del Hijo Eterno. En ese sentido, en su humanidad, Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también cuando se habla que Él es el Padre, se está nombrando respecto de su función que tiene dentro de la deidad. Dios es el Padre, pero también Dios es el Hijo, como también Dios es el Espíritu Santo. Entonces, habiendo hecho esa salvedad muy importante, amado en el Señor, nosotros no podemos entrar en el juego que hacen las sectas cuando nos dicen que nuestro Señor Jesucristo es un ser creado, que Él tenía como Padre a Dios, en fin, y el Dios, el de nuestro Señor Jesucristo, sino que nosotros certificamos a través de la Escritura que nuestro Señor Jesucristo, en sus dos naturalezas, en la que tomó con postura humana, obviamente que Él tenía, ¿no es cierto?, esta relación de subordinación al Padre. Cuando Él ora, es el único que nuestro Señor Jesucristo cuando ora, dice, mi Padre. Pero cuando nos ordena a orar a nosotros, nos habla de nuestro Padre, hermano. Porque la filiación personal, esa amalgama tan importante lo hace único con el Padre. En cambio, nosotros somos hijos del Señor por adopción. Entonces, ahí está la diferencia. Cuando nosotros oramos, oramos a nuestro Padre Celestial. Pero cuando usted ve orar a nuestro Señor Jesucristo, Él dice, por ejemplo, cuando habla con el Padre, dice, Él ora al Padre o yo subo a mi Padre. Entonces, ahí hay algunas diferencias. Ahora, cuando dice acá, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, luego añade que según su grande misericordia, este Dios grande, ahora ya nos fijamos solamente en la persona de Dios, esta gloriosa Trinidad que viene a trabajar en las personas que no le han conocido, dice la Escritura, que este Dios admirable ha mostrado en los salvos, en los creyentes, su grande misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Este Dios tan poderoso que viene y venimos conociendo a través de la Escritura, se muestra en nuestras vidas como cristianos, como creyentes, y lo hace mostrando gran misericordia. Y la palabra misericordia, los estudiantes acá de la Biblia ya la conocen de memoria, deriva nuestra palabra en el castellano de dos palabras latinas. La palabra miser, que es desdichado, miserable, y cordis, corazón. De ahí deriva la palabra misericordia y sugiere la idea de sentir compasión con quien está en una situación de sufrimiento o un sentimiento de compasión por los que sufren. Ahora, hermano, hoy día a nivel social, nacional, mundial, hay un buenismo que las personas están mostrando, aunque en algunos pienso que podría ser muy real, pero en otros solamente mentiroso. Entonces las personas dicen, yo tengo misericordia, hay que tener misericordia con esta gente que está sufriendo, que lo está pasando mal. En fin, generalmente se asocia esta misericordia en el sufrimiento natural,
de lo que cada uno de nosotros podamos experimentar en la vida. Pero la misericordia de Dios, hermano, ese sentimiento, esa compasión de quien está en una situación extrema de sufrimiento, tiene que ver hacia los que están muertos en delitos y en pecado. Eso es lo importante, hermano. Tener misericordia por los que se están perdiendo, por aquellos que están en densa oscuridad, por aquellos que están muertos espiritualmente. Y nuestro Señor Jesucristo viene mostrando su misericordia, o este Dios de los cielos, que según su gran misericordia, y en esa misericordia, el Señor viene sobre el más afligido, el que está muerto en delito y en pecado, trayendo su favor, su gracia para derramarlo sobre la vida de esa persona. Ahora, esa gran misericordia no podía ser menos, es grande, porque se trata de la manifestación divina de una de las perfecciones infinitas del Señor, hermano. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es infinito? Por lo tanto, Él es infinito en su misericordia para con el pecador. De tal manera que la Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí hay misericordia. Y esa gran misericordia no se produce por una determinación humana, personal, sino por una sabia determinación de Dios. Tan simple como eso, hermano, de tal manera que Pablo, hablando de la salvación, hermano, este texto de Romanos capítulo 9, 16 es un texto que corresponde a la salvación de una persona. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta es la misericordia del Señor, que no es producto de nosotros, que no se produce por un accidente humano, sino porque el Señor es lleno de amor y misericordia. Gloria a Dios, hermanos. ¿Cuándo habíamos pensado anteriormente que estaríamos en la fe? Nunca. Pero por la misericordia del Señor, su compasión, que nos vio muertos en delito y en pecado, Él apareció a nuestro encuentro. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué hizo esta misericordia? ¿Qué hizo la misericordia del Señor? Versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Amén. Gloria a Dios, bendito el Señor. La misericordia del Señor, ¿qué hace en nosotros? Nos hace renacer. No se trata de nuestro mérito, nada personal. Porque Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó no por obra de justicia, no por lo mucho que nosotros podamos entregarle al Señor, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, Él en su misericordia nos hace renacer, o sea, determinó engendrarnos, no determinó que nosotros nazcamos de nuevo, hermanos. Y ahí tenemos la experiencia, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, cuando éste le preguntaba cómo podía entrar al reino, y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dice?
Debéis nacer otra vez. Debéis nacer otra vez. ¿Y cómo nacemos? Otra vez, cómo es recreada una nueva creación, cómo se implanta un espíritu nuevo en nosotros por la alta misericordia del Señor, que trae como consecuencia, nos hace renacer. Ese proceso, esas son las bendiciones. Pastor, yo quería la bendición de una casa. Pastor, yo quería la bendición de un auto. Hermano, eso no es nada delante lo que es la proyección eterna hacia adelante, hermano. Y usted va a poder tener su casita, va a poder tener su autito, va a poder tener muchas intenciones que tiene en su corazón, porque usted tiene la mente de Cristo, es inteligente para trabajar, en fin, todo, hermano, y es un trabajador honrado, en fin, y va a tener las cosas en la vida. Pero lo más grande de bendición que nosotros podemos obtener del Señor es conocerle, es conocer su misericordia, porque a través de la misericordia nosotros somos renacidos, hermano. Debéis nacer otra vez. Entonces Nicodemo no logra entender nada, pero el Señor a través de la misericordia nos hace renacer. Ahora, hermanos, dice acá el texto bíblico: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué, hermanos, se nos entrega la salvación? ¿Para qué se nos llena de misericordia? Somos, hermanos, blanco de la misericordia del Señor. El texto bíblico nos dice el propósito. Nos dice el propósito. O sea, somos renacidos después de la misericordia. Nacemos de nuevo para una esperanza viva. Una esperanza viva. No una esperanza muerta, no una esperanza lúgubre, no una cisterna rota. Nada de lo que te puede ofrecer este mundo, hermano, tiene vida. Todo tiene olor a muerte. Lo que hay en el mundo natural todo tiene olor a muerte. Sin embargo, el Señor tiene el propósito cuando Él nos llama, cuando Él nos salva, cuando Él viene a nuestros corazones, nos hace renacer para que nosotros tengamos esperanza viva, una esperanza eterna, una esperanza transparente, verdadera, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, hermanos, nuestra fe que descansa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es vital para que a través de ella nosotros tengamos esta esperanza viva que está apuntando a la eternidad con Dios, hermanos. La Escritura dice que en 1 Corintios 15, 14, y si Cristo no resucitó, estaríamos, hermanos, perdiendo el tiempo a esta hora, reunidos acá en este lugar. Pero nosotros tenemos fe, creemos que resucitó de los muertos, y como tenemos fe en la resurrección que el Señor, ¿no es cierto?, tuvo al tercer día de haber dado su vida por nosotros, entonces nuestra esperanza está viva, permanece para siempre. Gloria sean dada al Señor. Entonces, esta esperanza, hermano, esto que es vivo, tiene características que son extraordinarias. Todo esto, hermano, está proyectando nuestra vida. ¿Se dio cuenta que no la está dejando temporalmente? ¿Se da cuenta que la Escritura nos empieza a hablar de la realidad después que partamos del escenario de esta vida presente? No se enfoca tanto acá. Muchas veces podríamos enfocarnos nuestra vida cristiana mucho acá, en este tiempo presente, pero no se enfoca
esta esperanza gloriosa según su grande misericordia que nos hace renacer para esta esperanza viva, sino que esta esperanza viva nos da y tiene características que son extraordinarias. Y dice, para una herencia que tiene 3 características. Número 1, incorruptible, o sea, la herencia que nosotros vamos a tener después que nos vamos de esta vida presente, porque ¿cuántos saben que estamos de pasada nomás? ¿Cuántos extranjeros hay acá en esta iglesia? ¿Cuántos? Levanten la mano los extranjeros. Pues yo pensaba que eran algunos, hermanos. Oiga, puro extranjero. Claro que sí, somos extranjeros, advenedizos, somos expatriados. Estamos de paso, vamos a nuestra patria celestial. Y esta esperanza viva, verdadera que tenemos, tiene características. Ya he dicho, en primer lugar, la herencia que el Señor nos ha ido a preparar es incorruptible, quiere decir que no puede ser destruida, como todas las cosas se destruyen en esta vida presente. Bueno, nuestra herencia que el Señor nos tiene no puede ser destruida. En segundo lugar, es incontaminada, no tiene contaminación, no tiene defecto. Y en tercer lugar, es inmarcesible. ¿Qué significa? Que no se desvanece. Inmarcesible, no se desvanece, hermano. Las flores más bellas, al paso del tiempo, se marchitan, se secan, amados hermanos, pierden su lozanía, pierden su belleza. Sin embargo, la herencia que el Señor nos tiene a nosotros, el tiempo no le afecta. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sean dadas al Señor. Además, esta herencia, esta vida nueva que el Señor nos ha ido a preparar, dice el texto bíblico, el versículo 4, porque ahí estamos, dice que está reservada en los cielos para vosotros. Está reservada en los cielos para vosotros. Hay una reserva ahí arriba. Oiga, qué interesante. No sé cómo es, porque yo, en realidad, bueno, tal vez ustedes, pero la reserva o preventa, cuando hacen preventa para algún evento, parece que compran el ticket con el número del asiento. No tengo idea. ¿Ustedes qué saben? ¿Sí? ¿Carito, es así? Qué bueno. Si no hay problema, ¿sí? Que usted sepa de aquello. La persona se siente segura. Cuando fui a un congreso nosotros teníamos una reserva, entonces eran filas y filas de hermanos que esperaban 3 o 4 horas, pero nosotros, como éramos una comitiva internacional, teníamos una reserva. Entonces no teníamos que llegar 3, 4, 5 horas antes a la reunión, podíamos llegar 1 hora antes y teníamos la reserva. Qué bendición tener una reserva, hermano. Bueno, el Señor nos tiene una reserva en los cielos, hermano. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. En el lugar de la manifestación de Dios, en los cielos de Dios, está reservada nuestra herencia. Dice el Señor Jesús en Mateo: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ahí en ese lugar el Señor nos tiene la reserva, hermano. La herencia está reservada en los cielos. El Señor la tiene guardada, la tiene protegida en los cielos, pero no solamente eso. Gloria a Dios. Versículo 5. A los que nos tiene prometida la herencia, a los que ha expresado Él su misericordia. Hermanos amados, no solamente guarda, protege la herencia,
de corrupción, de todos los elementos que la puedan complicar, sino que también a nosotros nos guarda por el poder de Dios. Que soy guardado por el poder de Dios, hermano. Entonces, la herencia guardada celosamente por el Señor en el cielo, de tal manera que está asegurada, nuestra reserva está asegurada, hermano, allá en los cielos. Así también estamos guardados los herederos del Señor. Por eso nuestra salvación no anda en la cuerda floja, hermano. Y escuchamos tantos cristianos, hermanos, que no saben en qué punto están. Bueno, partan de un punto entregando su corazón a Cristo de una vez por todas. Pero una vez que la persona verdaderamente entrega su corazón a Cristo, Jesucristo es el Señor de su vida, hermanos amados, empieza a gozar de la misericordia del Señor, de ese corazón de Dios que se conduele por la miseria del tal para darle esta herencia que la tiene reservada, que la tiene guardada, pero no solamente la herencia, sino al participante de esa herencia. Gloria a Dios. Que soy guardado por el poder de Dios. Hermano, ¿quién guarda al Hijo del Señor? ¿Quién nos guarda, hermanos amados? El poder de Dios. Y pregunto, ¿cómo es el poder del Señor? Es ilimitado, hermano, es grandioso, es maravilloso. Y nosotros, hermano, diga conmigo, yo soy guardado por el poder de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Por la fe, amados hermanos, nosotros tomamos, ¿no es cierto?, nos afirmamos de las promesas del Señor para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nuestra salvación que el Señor nos ha regalado tiene 3 tiempos. Primer tiempo, el día que Cristo vino a nuestros corazones. Algunos dicen hace 5 años atrás, otros 10. Yo cuando era jovencito, dice, entregué mi corazón a Cristo. Bueno, y usted empezó a un caminar en la fe. Ese es el primer tiempo de la salvación. El segundo tiempo es el tiempo de ahora, en la santificación, donde a través de la palabra del Señor, Él nos va apartando de nuestra antigua manera de vivir y nos hace andar conforme a su palabra. Y en ese tiempo de la santificación, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, en este segundo tiempo de la salvación, Él nos está guardando con su poder, hermano. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y el tercer tiempo dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, nosotros hoy día andamos en la calle y pasamos sin pena ni gloria entre las demás personas. Pero el día que nosotros cerramos nuestros ojos en esta vida presente, hermano, no se acaba la salvación. Ay, la persona falleció y ahí se acabó todo, se fue a dormir, dicen algunos. Hermano, ausente del cuerpo, ¿qué dice la Escritura? Presente con el Señor. Y con el Señor yo no voy a estar durmiendo, voy a estar descansando, sí, de todos los pesares, los agobios de esta vida. Pero el Señor ahí al ladrón de la cruz le dijo, hoy, después que cierres tus ojos en esta vida, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, cuando nosotros cerramos nuestros ojos en esta vida presente, alguien dice, ¡ay, se le acabó la vida a esta persona, a este hermano! Hermano, ahí empezó a ser manifestada la salvación,
pero que esa salvación se va a manifestar plenamente cuando el Señor, ¿no es cierto?, traiga a existencia cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Ahí en realidad se ha de dejar de ver lo que nosotros somos por la gracia y la misericordia del Señor. Entonces, qué precioso, hermano, qué maravilla la palabra del Señor. Versículo 5, todos juntos. Que soy guardado por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hoy día nosotros estamos gozando de la salvación. De hecho, tenemos un pago anticipado de la gloria eterna, hermano. Nosotros cerramos los ojos y empezamos a adorar la gloria del Señor y empezamos a elevarnos a una esfera celestial rápido. Pero esto de la salvación va a ser manifestado a plenitud en la eternidad con el Señor, hermano. No se han contado jamás ni la mitad de la gloria que nosotros vamos a tener en la eternidad con el Señor, nadie. Ni eso que dicen 7 horas en el cielo, 7 horas en el infierno, no sé. Hermanos, no tienen ni idea de lo que en realidad va a ser la salvación que se va a manifestar cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, el apóstol Pedro, recuerde que le está hablando a los expatriados que están en la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, en Bitinia, y luego les dice que ellos son los hermanos que han sido elegidos según la presciencia de Dios. Entonces, le habla y les trae a la realidad y el Espíritu Santo también a todos los expatriados que estamos acá, en este lugar, en esta nación, amados hermanos, a todos los expatriados, a todos los que somos de la diáspora. Nos habla porque en el mundo tenemos aflicciones. Tenemos aflicciones y cada vez que nosotros experimentamos aflicciones, nos quiere hacer recordar, el apóstol Pedro le quiere recordar a los hermanos expatriados, el Espíritu Santo nos quiere recordar a nosotros que somos salvos y que estamos destinados para ir al cielo donde no hay pecado, donde no hay sufrimiento, hermanos. Que no se nos olvide eso, hermanos. Que no se nos olvide que las pruebas, que las luchas en este mundo presente son temporales, hermano. Pregúntele a una persona que tiene 60, 70, 80, 90, 100 años cómo se le ha pasado la vida. Hermano, nada, sí, es un abrir y cerrar de ojos. Los sufrimientos de esta vida presente son temporales, pero ninguno de ellos es comparado con la gloria que el Señor nos ha ido a preparar, hermano. Por lo tanto, luchas, pruebas, hermanos, debemos recordarnos que tenemos esperanza, que tenemos confianza, que tenemos seguridad, porque nuestra salvación nos la ha dado el ser de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y Él está guardando nuestra herencia y está guardando nuestra vida, nuestro peregrinaje. Ahora, otra cosa que la persona quiera pecar y revolcarse en el pecado, pero creo que un cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo nunca quiere defraudar al que le tomó por hijo, todo lo contrario, quiere parecerse más, hermano. Queremos parecernos más a nuestro Padre. Por lo tanto, este es el llamado del apóstol Pedro a los hermanos a recordar la gloriosa herencia que por la misericordia del Señor Él nos ha ido a preparar. Colóquese en pie, voy a terminar. Ahora, la palabra bendito, hermano, toma sentido. Como decía el apóstol Pedro, porque él no le puede
no le puede dar nada de bendición a Dios porque Dios es dueño de todo. Ya lo dije, no voy a volver a repetir, ya. Pero sí, hermano, cuando nosotros nos damos cuenta de cuánta bendición ha venido a nosotros a causa de la salvación, lo único que nos queda gritar como Pedro. Pienso aquí que los escritores, ya cuando transcribieron a la Biblia, tendrían que haber puesto mayúsculas, no sé, número 18, 20, 20 y tanto aquí que quedara, y con signo de exclamación, donde diga bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Que nos hizo nacer en su grande misericordia. Todos juntos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A mí ya me queda poco ahí fuerza, pero usted que está calladito, la tiene todo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia, y alguien puede levantar los brazos también, ¿ve? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos, te bendecimos en esta preciosa mañana. Bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, Dios eterno, glorioso, Dios infinito, todopoderoso, sempiterno, eternal Dios, bendito Dios, bendito Señor, porque tú miraste nuestra miseria, Señor. Tú miraste nuestra miseria, que estábamos en el fango del pecado, que estábamos en la podredumbre de la vida, que estábamos independientes de ti, que éramos enemigos de ti. Pero ideaste antes de que nosotros cayésemos, ideaste un plan de salvación para nosotros, conforme a tu gran misericordia, para hacernos renacer para una esperanza viva. Bendito Señor, para que estas cosas temporales las pasemos difíciles, complicada la vida, pero que las pasemos mirando esa esperanza viva, esa esperanza de gloria, Señor, que tú nos has ido, Señor, a preparar en tu presencia. Y que no solamente la tienes guardada nuestra esperanza, nuestra herencia, sino que también nos guarda a nosotros en esta etapa de la salvación. Nos guarda, Señor, para que andemos firmes en la fe, para que seamos valientes, para que seamos aguerridos, para que podamos levantarnos, Señor, como un ejército imponente que va rumbo a la patria celestial. Bendito sea su nombre para siempre. Gracias, Señor, por guardarnos, por tu poder. Gracias por guardarnos, Señor, porque somos guardados por el poder tuyo. No estamos cobijados, no tenemos la esperanza en alguna entidad supranacional. No tenemos esperanza en los gobiernos de turno. No tenemos esperanza en alguna cosa que se nos pueda entregar. Nuestra esperanza en que el poder de Dios nos está guardando, que el poder de Dios nos está sosteniendo en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de la dificultad, Señor, porque tú nos estás diciendo: aquí está mi herencia, te está guardada, también te está esperando del sol más allá. Bendito sea el nombre del Señor. Tenga una palabra de gratitud, hermano, tenga una palabra de gratitud, tenga una palabra de gratitud al Señor. Puede decir bendito, bendito, puede decir, repetirlo 10, 20, 30 veces. Hágalo en esta hora con una voz audible, de todo corazón al Señor.